Y gracias por acompañarnos en la Noticia al Día. Mucho gusto, señor Rodríguez, a sus órdenes. Gracias, doctor. Doctor, usted ha escrito un libro muy interesante que es sobre el chavismo y el crimen organizado en América Latina. ¿Cuáles son sus experiencias sobre la realidad actual que vive nuestra región? Lo que he definido es el castrochavismo. Es una palabra que viene de los apellidos de Castro y Chávez, Ok. que en el siglo XXI han generado una organización criminal. A partir del momento en que en 1999 Chávez, llegado a la presidencia de Venezuela, acude en rescate de la dictadura cubana bajo jefatura de Castro, que se estaba asfixiando en su periodo especial, porque Cuba siempre ha sido una dictadura parásita y cuando se acabó la Unión Soviética el año 91 no tenía de qué vivir. Entonces se produjo el milagro de Chávez tomando la presidencia de Venezuela y le entregó a Castro petróleo, dinero y después Venezuela entera. Y el castrochavismo se denomina así y no es Chávez castrismo, porque con la muerte muy oportuna de Hugo Chávez, que está denunciada como haber sido producida por la propia dictadura cubana, la dictadura cubana se queda con todo, se queda con Venezuela, se queda con el proyecto que hasta ese momento era un proyecto bolivariano, se transforma en socialismo del siglo XXI, castrochavismo, y controlan la expansión dictatorial en América Latina, que ha llevado a que hoy día tengamos dictadura en Venezuela, dictadura en Bolivia, dictadura en Nicaragua. Hubo una dictadura en Ecuador con Correa, pero el presidente Lenín Moreno devolvió la democracia, y tengamos además por lo menos 5 gobiernos paradictatoriales. ¿Qué quiere decir eso? Son gobiernos que establecidos en democracia, elegidos democráticamente, ponen, una vez que son electos, todo el país y el gobierno y la política exterior al servicio de las dictaduras. Y esos gobiernos son Fernández Kirchner en la Argentina, que termina en su mandato este fin de año, López Obrador en México, Boric intermitentemente en Chile, lo fue Castillo en el Perú, era un gobierno paradictatorial al servicio de las dictaduras, lo es Petro en Colombia y el acabado de llegar que está dando el mayor apoyo posible Lula en el Brasil. Entonces, en ese contexto, defino el castrochavismo como la organización de delincuencia organizada transnacional, no política, que a partir de la dictadura cubana y bajo la jefatura de la dictadura cubana ha expandido las dictaduras en las Américas en el siglo XXI. Y la esencia de esta definición es que hay que separar la política del crimen organizado, porque además usted notará que todas estas dictaduras, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, son narcoestados, son estados que promueven y protegen el terrorismo y que además cometen y protegen toda suerte de crímenes con los que tratan de expandirse en la región. Estos gobiernos de tendencia de izquierda en la mayoría de países de Sudamérica y ya en la región, ¿qué peligro constituye realmente para la democracia y el desarrollo socioeconómico de cada uno de nuestros países del continente americano? Es el peligro más grande que hay en el siglo XXI porque ellos toman el poder para destrozar las libertades, para someter a los pueblos, para empobrecerlos y llevarlos a la miseria. Mire Venezuela. Venezuela era el año 1999, hace 24 años, el país más rico de América Latina. Hoy día tiene el país, la posición número 1 en la miseria mundial, disputándola con Cuba. O sea, al ponerse al servicio de Cuba, en vez de hacer de Cuba un país rico como era Venezuela, han hecho de Venezuela un país miserable. Mire la Argentina con la política del kirchnerismo, Qué que increíble, lleva ¿no? prácticamente todo el siglo, es el sexto país en miseria en el mundo. Dos países Y desarrollados, ¿no? De la región, doctor Sánchez, ¿no? Porque Argentina y Venezuela eran uno de los países más prósperos, ¿no? Después de Brasil. hace 100 años la Argentina ocupaba entre el tercer y sexto lugar de los países más ricos del mundo, Por para supuesto. empezar el siglo XX. Hoy día es el sexto país más miserable del mundo. Dios mío, qué Hace pena. 24 años, Venezuela era el país más rico y desarrollado de América Latina, por encima de Brasil y de México. Y hoy día es el país más miserable del mundo. Pero no hablemos de Cuba,
que hace 64 años era una potencia en el Caribe y hoy día es un país miserable con una crisis total en el aspecto económico, social y político. O sea, usted me dice, ¿cuál es el peligro de estas dictaduras? El peligro es que se Llegar a expandan. eso. El, el peligro es que tocan las democracias, generan violencia, producen golpes de Estado, hacen guerrillas, y el Perú es víctima de eso. El Perú ha sido víctima del castrismo en el siglo pasado, con las guerrillas de Sendero Luminoso y del MRTA, y hoy día está siendo víctima del castrochavismo con la reapertura y reactivación de esos focos guerrilleros, con toda la penetración que se ha producido del socialismo del siglo XXI con el gobierno Castillo y con la manipulación de Cerrón y ese tipo de gente que han llevado al Perú a una crisis de la que no termina de salir, con efectos económicos, sociales y políticos que solamente han podido ser controlados gracias a la gran institucionalidad que tiene el Perú. Exactamente. ¿Y por qué cree que realmente que nosotros los latinoamericanos, sudamericanos y centroamericanos específicamente en la región estamos eligiendo gobiernos con tendencias comunistas o izquierdistas o procastristas o prochavistas? ¿O hay una manipulación realmente en la elección de estos gobiernos y en cada proceso electoral de nuestros países? Es que no estamos eligiendo. Si usted se fija la última elección en el Perú, en la primera vuelta Castillo saca 19% con una asistencia a votar de casi el 70%, o sea, neto 13% de apoyo. Y la segunda, que era la señora Keiko. Fujimori Keiko, saca como un 13 o 14% que representaba un 10% neto. Entonces, la figura de la segunda vuelta electoral produce la ilusión de que gana las elecciones, porque como la segunda vuelta queda reducida a dos candidatos, alguien tiene que sacar un voto más que el otro. Pero en la primera vuelta se ha definido la gobernabilidad, porque en la primera vuelta se ha elegido a los miembros del Poder Legislativo. Entonces llega en el Perú un presidente como Castillo que no tiene gobernabilidad y que en verdad representa el 13% del apoyo peruano. O sea, los pueblos no están eligiendo al comunismo. Lo mismo ha pasado en Colombia, lo mismo ha pasado en Chile con Boric, lo mismo ha pasado con la crisis que hoy día estamos viendo en el Ecuador, que no tiene que ver en este caso con el socialismo del siglo XXI, sino más bien con un candidato, el presidente Guillermo Lasso, de tendencia conservadora. Hay que cambiar, hay que avanzar en la estructura de las elecciones en América Latina, y yo he hecho varios estudios y hemos hecho varios trabajos en el Interamerican Institute. La propuesta es o avanzar al parlamentarismo pleno, no al semiparlamentarismo que tiene el Perú, o generar mecanismos por los cuales en la primera vuelta se pueda hacer que el pueblo vote efectivamente como el que tiene Argentina. La Argentina tiene un mecanismo que se llama las PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que se celebran precisamente este 13 de agosto, en 2 semanas y media, en las cuales los candidatos quedan reducidos a 2 o 3 y Exacto. después van a la elección y es una elección en que el sistema presidencial funciona. Exactamente. Pero Mientras no usted existen las vea en países, abiertas. sí, Pero mientras usted vea prosiga. en países como el Perú, como Ecuador, como Chile, como Colombia, 20 candidatos, 15 candidatos, 9 candidatos, el sistema nunca va a responder, y no es que los pueblos están eligiendo, sino que se están creando gobiernos en base a mecanismos ficticios que no tienen gobernabilidad. Exactamente, pero como usted bien sabe, no existen realmente el mecanismo de las abiertas acá en nuestros países, en la región, como sucede en Estados Unidos y como debería ser para elegir democráticamente los candidatos. ¿Esto cómo cambiarlo, doctor Sánchez? Son los pueblos, los legisladores. Yo creo que lo que el Perú, para hablar del Perú específicamente, con la crisis que ha producido, con el golpe de Estado que ha dado el expresidente Castillo y la respuesta institucional, la ciudadanía, la dirigencia cívica, los sectores de opinión, la prensa del Perú, tienen la gran responsabilidad de mejorar el sistema electoral y de encaminar reformas que permitan una verdadera elección con gobernabilidad. Eso quiere decir que el Perú tiene que encontrar la solución, son varias, puede adoptar las PASO, cuyo ejemplo funciona en la Argentina, puede irse a un sistema parlamentario completo,
Ok. puede establecer un mecanismo con el cual haya una segunda vuelta, pero en el Parlamento, no con el voto popular. Hay diversos mecanismos, pero el mecanismo que tiene hoy día no funciona. Y por eso son las crisis y esa es la cuenta pendiente. Antes de ir a la próxima elección en el Perú, tienen por lo menos que mejorar el sistema electoral y quitar la sombra de duda, de corrupción y de parcialidad que tienen los órganos electorales, que han sido acusados de fraude electoral en la última elección. Efectivamente. Cambiando el enfoque de la entrevista, doctor Sánchez, en el Perú existe una clara injerencia e intervención del expresidente boliviano Evo Morales en asuntos de política interna y en el apoyo abierto y declarado, así como sus visitas y la presencia en nuestro país al gobierno del expresidente Pedro Castillo. ¿Cómo usted calificaría y de qué manera podríamos buscar los peruanos buscar que esto no vuelva a reincidir en nuestra política nacional, ¿no? Ya fue Evo Morales declarado persona no grata y se le ha prohibido el ingreso al país, pero ¿cómo evitar realmente esta presencia y esta injerencia que continúa aún? Mire, en estrategia el único error que usted no puede cometer es equivocarse en la identificación del enemigo. Si los peruanos creen que el enemigo es Evo Morales, están equivocados, porque Evo Morales es simplemente un operador, una persona que tiene jefe, y el jefe es el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo que opera desde Cuba. ¿Pero quién opera? O sea, ¿Maduro o el quién? enemigo, el enemigo de la democracia peruana se llama el socialismo del siglo XXI, castrochavismo, liderado por la dictadura cubana, Ok. que opera con su principal plataforma en Venezuela. Si ustedes se equivocan en eso y confunden al operador con el enemigo, Evo Morales es el maquipura, es el tipo encargado de usar Bolivia como plataforma para controlar el Perú y para controlar Chile. Lo han intentado con Chile planteando una constitución plurinacional y han perdido en septiembre del año pasado. Ocupan prácticamente todo el territorio de la frontera peruana con Bolivia, toda la zona de Puno, toda la zona del altiplano está controlada por el castrochavismo, por el socialismo del siglo XXI, que hoy día está reactivando las guerrillas de Sendero Luminoso y del MRTA en esa zona, y cada tanto amenaza con avanzar sobre Arequipa y avanzar sobre Lima. Entonces, ustedes tienen un enemigo de la democracia y la estabilidad del Perú que se llama socialismo del siglo XXI y chavismo, que tiene operadores múltiples que están dentro del Perú, y el principal operador de ese enemigo que tiene el Perú, el pueblo peruano, la democracia peruana, es el actual embajador de Cuba en el Perú, que Ok. es el conocido Gallo Zamora, que fue el embajador de Cuba en Bolivia para establecer la dictadura de Evo Morales. Pero tanto Ustedes le han poder prohibido, tiene... escúcheme, Dale. ustedes le han prohibido la entrada a Evo Morales, que es uno de los operadores, pero tienen el principal bajo cobertura diplomática, que es el embajador de Cuba en Lima. Ok, pero tanto poder realmente puede tener el embajador y el gobierno cubano, que es un gobierno ya que tiene un sistema ya decadente y que va en picada para la salida, tener tanta injerencia no solamente en el Perú, doctor Sánchez, sino también en otros países de la región, como por ejemplo Chile, Argentina y Colombia. Y Brasil y toda la región. El segundo error que no se puede cometer es subestimar al enemigo. Ok. Cuba es un enemigo poderosísimo, es una dictadura que aguanta 64 años, es un narcoestado, es un estado criminal, ha hecho guerrilla durante el siglo pasado prácticamente en toda la región. En la década de los 60 organizó guerrilla en Bolivia, murió el Che Guevara, organizó guerrilla en Colombia, sigue el ELN y las FARC, organizaron después, una década más tarde, las guerrillas en el Perú. Todos los ejércitos de liberación nacional de las Américas son organizados por Cuba Sí, y sostenidos por ella. Y después han puesto presidentes. Lula es un operador de ese sistema porque es el creador del Foro de Sao Paulo, que se crea el año 1991 en el Brasil. O sea, es muy poderoso y no conocer eso es no conocer la realidad objetiva y cometer el seguro un gran error estratégico de subestimar al enemigo. Entonces, si se equivocan en la identificación del enemigo y después lo subestiman, entonces la cosa es complicada. Ahora, Evo Morales tiene la importancia de haber instalado una dictadura en Bolivia que permanece, que navega hoy día con bandera de democracia y que está penetrando los países vecinos.
está creando grandes problemas porque Bolivia además es un narcoestado y ha hecho de la Argentina y de provincias como Chaco, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, verdaderos aeropuertos del narcotráfico. Acaban de caer avionetas allá y eso está sucediendo. Penetra Chile, que lo ha desestabilizado al completo, tratando de incendiar Chile con el soporte a los denominados grupos mapuches, promoviendo el indigenismo para generar confrontación. En el Perú está presente absolutamente con la descripción que le he dicho, que es la reactivación de la violencia, Es es el el castrochavismo, socialismo, para usted, doctor, disculpe la interrupción. no, no, insulsa, y de pronto Chávez se enferma y se muere. ¿Y quién es el dueño de todo? Es Cuba, que lo primero que hace es imponer un heredero de Chávez, donde en Venezuela disputan entre Maduro, que era el representante del castrismo, y el representante del chavismo, que era Diosdado Cabello, y ponen al dictador Maduro. El jefe es Cuba, no tenga duda de eso. Pero ¿quién sería el jefe de Cuba entonces? ¿Rusia y Putin? No, Cuba es un sistema. Cuba Ok. es un sistema. Se Pero necesita solventado y subvencionado, disculpe la interrupción, doctor Sánchez. ¿Subvencionado por quién? Porque Cuba es un país pobre, o sea, no produce realmente, no tiene riqueza ni mineral ni petrolera, como realmente para poder financiar semejante aparato debe haber alguien detrás, un poder económico detrás de Cuba que la permita esto. subvención ha sido Venezuela. ¿Qué le parece llevar a la miseria a Venezuela, que era el país más rico? Se han comido Venezuela. Y después de que se han comido Venezuela, se han comido los presupuestos de Bolivia, de Nicaragua, que también están en una crisis terrible. Y cuando eso se les agota, son narcoestados. El negocio del narcotráfico está manejado por el cartel de los soles, por Cuba, que es un narcoestado desde la década de los 80. Yo le quiero recordar que el primer narcoestado de América ha sido Cuba, cuando Fidel Castro, operando a través del general Ochoa y del coronel de la Guardia y otra gente, contacta y hace sociedad con el narcotraficante colombiano Escobar Gaviria y el narcotraficante boliviano Suárez Gómez. Y que cuando se descubre eso, lo que hace Fidel para tratar de lavarse es fusilar a Ochoa y de la Guardia. Pero eso está escrito y documentado. Les recomiendo varios libros de historia documentada sobre el particular. Cuba es el primer narcoestado y después empieza a influir en situaciones tales como, por ejemplo, en la década de los 90, la elección de un presidente de Colombia que llega a la presidencia con financiamiento del narcotráfico totalmente narcovinculado, cosa que ahora se repite con Petro, que ha sido denunciado por su embajador en Venezuela, escándalo de hace pocas semanas, diciendo que la campaña de Petro ha sido financiada por el régimen venezolano y por el narcotráfico. Y eso es simplemente una confesión que se produce para mostrar quién manda ahí. Cuba es la dueña de Venezuela. Venezuela hoy día es una colonia cubana operada bajo el sistema de terrorismo de Estado, bajo la Wow. metodología de presos políticos, han convertido a Venezuela en Cuba en lugar de convertir a Cuba en Venezuela, y eso es realidad objetiva. Si ustedes no son capaces de mirar el bosque y se quedan mirando el problema interno, no van a entender lo que está pasando en las Américas. Ya ha pasado mucha agua por ese río, incluida la recuperación de países que estaban bajo ese control, como el Ecuador, que gracias al presidente Lenín Moreno han podido regresar a la democracia. Qué análisis tan crudo y tan agudo que realiza usted, y es parte de nuestra realidad, doctor Sánchez. Cambiando de tema, Evo Morales tiene una clara intención de crear una corriente separatista en la región del sur del país, empezando por Bolivia, la cual es una región abandonada durante décadas por el Estado peruano, y por el concepto de la nación aymara que hermana a Bolivia y a Perú. ¿Cómo poder reducir esta brecha y esta corriente que es claramente promovida por el expresidente boliviano Evo Morales? Mire, de nuevo usted está confundiendo el síntoma con la enfermedad. O sea, la expresión del problema con el Yo sé que problema. son separadas, pero sí, tiene Esto razón. nace, esto nace Las con estoy la juntando. creación del Foro de Sao Paulo. Déjeme explicarle de dónde viene esto. Esto viene que cuando cae el muro de Berlín y acaba la Unión Soviética entre el 90 y el 91, los comunistas de América Latina se reúnen en el Brasil, promovidos por Cuba,
y amparados por Lula, que en ese momento era el jefe del Partido de los Trabajadores del PT, y crean el Foro de Sao Paulo. Y si usted busca en Google lo que es el Foro de Sao Paulo y busca su acta de fundación, va a encontrar que es un organismo que se crea con el propósito de reaccionar frente a la derrota que sufre el comunismo por el imperialismo capitalista. Y que para eso plantean la multiplicación de los ejes de confrontación. El capitalismo había derrotado al comunismo, eso ya no sirve. Entonces, para seguir atacando al capitalismo, que es la democracia, ellos dicen, vamos a utilizar mecanismos como el indigenismo, el regionalismo, el sexismo, la lucha de cualquier tipo de grupos, y eso que se mantiene latente en la década de los 90, hasta que llega Chávez al poder y rescata a Cuba, se pone en eficiencia en el siglo XXI. Entonces, el indigenismo es rescatado como un pretexto de confrontación contra la democracia, que busca destruir los estados-nación de la región. El Perú es una nación, es un estado, porque tiene solamente una nación, que es la nación peruana. Bolivia es lo mismo, la nación boliviana. Entonces, ¿qué han hecho con Bolivia? Han dividido, imponiendo por la fuerza una constitución que llaman del Estado plurinacional. Dicen ahora que Bolivia no tiene una nación, que tiene 36 naciones. Wow, 36 naciones. Ese es el plurinacionalismo. La aymara, la quechua, la guaraní, todas menos la boliviana. Y entonces ahí exacerban el racismo, exacerban el indigenismo, la división, exacerban el regionalismo, exacerban la confrontación generacional, exacerban la confrontación de sexo. Y eso es lo que están llevando al Perú. Y para eso están utilizando el tema cultural, que no hay que confundir con lo que es nación, porque la cultura aymara es una cultura que está establecida en el territorio peruano y boliviano alrededor del lago Titicaca. Pero no es una nación, porque desde hace casi 200 años hay una nación peruana y hay una nación boliviana. Entonces ellos destrozan la estructura nacional para plantear que los aymaras tienen que volverse a unir, tienen que hacer su estado, y así destrozan tanto al Perú como a Bolivia. O sea, Evo Morales, el operador, está aplicando el manual que le da Cuba de la proclama del Foro de Sao Paulo, históricamente difundida y estudiada, que hoy día hace carne en la crisis que han producido en el Perú. Y lamentablemente le viene dando resultados realmente, porque la actualidad nacional y política y social en nuestro país realmente es muy preocupante, y usted la conoce mejor que todos, siendo uno. Permítame acotar algo antes de terminar. Por favor. Porque crean problemas. Bajo la misma metodología están incendiando el sur de Chile con el tema mapuche. Bajo la misma metodología están destrozando la propiedad privada en la Argentina, con ocupación de tierras en Jujuy, Santiago del Estero, Formosa, etcétera. Bajo la misma metodología están destrozando Bolivia y la propiedad privada con la invasión de los cocaleros a las zonas productoras y exportadoras agropecuarias. Y lo mismo están haciendo en el Perú. Entonces, lo que crean son problemas, y lo que hay que hacer es primero reconocer el problema, no solamente los síntomas, identificar el enemigo, no subestimar al enemigo y actuar en consecuencia en aplicación de los principios de la democracia, que son la libertad, el Estado de Derecho, la separación e independencia de poderes, y demostrar que las democracias no son inermes. Y en eso yo le quiero dar una buena noticia. El Perú es el mejor ejemplo. Bolivia ha caído, pero el Perú no ha caído. ¿Usted cree que realmente puede ser así? Claro, el Perú ha resistido. Castillo está en la cárcel, Toledo está en la cárcel, las instituciones peruanas funcionan. Ustedes tienen la amenaza de focos guerrilleros de nuevo en el altiplano peruano y en la frontera con Bolivia, alentados por el castrochavismo, por el socialismo del siglo XXI, operado por Evo Morales. Pero tienen los sistemas para contenerlo. Y si además de eso hacen de esto una política de Estado, como fue en la década de los 90, el Perú va a terminar triunfando y controlando esa situación. Doctor Sánchez Berzaín, queremos agradecer realmente su presencia, acompañarnos en esta interesante e importante entrevista aquí en La Noticia al Día. Mucho gusto, señor Rodríguez, le agradezco mucho, y un gran saludo al valiente pueblo peruano. Mi mejor deseo de que sigan preservando su libertad y democracia como ejemplo para toda la región. Ok.